escucha bien? Sí, profe, ¿todo bien? Sí, sí. Bueno. Nos toca continuar con los temas de esta unidad 8, la referida a las vicisitudes del contrato, de los contratos en general, el contrato como instituto o concepto jurídico que nosotros necesitamos analizar y estudiar en este curso. Me gustaría, antes de que comencemos, o mientras damos inicio a la grabación de la clase, por favor, aquellas personas que se han quedado con dudas de los temas que vimos en la clase anterior, abran micrófono, quienes estén presentes acá, directamente consulten en voz alta, así podemos evacuar esas dudas. ¿Dudas? ¿Ninguna duda es imposible? ¿Cómo ninguna duda? Bueno. Profe, Sí. bueno, yo estaba tratando de ver cómo hacer un cuadro, digamos, con las vicisitudes, los tipos de, o las clases de vicisitudes, y lo que pude más o menos decantar es la revocación, la rescisión, la resolución, o sea, y todas sus demás clasificaciones. Sí, Después, disculpe, puede ser... no le escuché lo último que dijo. Sí, que bueno, cada una con su clasificación, pero vi la revoca, o sea, lo que pude decantar, la revocación, la rescisión, que bueno, que podía ser bilateral, unilateral, la unilateral prevista legal. Después, por otro lado, la resolución, que podía ser automática, facultativa, y también serían unas clases las la condición resolutoria, plazo resolutorio y pacto resolutorio, que sería conocido pacto comisorio. O sea, Bueno, todas estas serían las 5 clases, o hay... mire, bueno, yo no es que sean 5 clases. La resolución como vicisitud del contrato es una categoría en sí misma, ¿sí? La resolución implica una alternativa del contrato en donde, por alguna situación prevista, legal o contractualmente, se autoriza a una de las partes a declarar la resolución y a provocar la interrupción en la producción de los efectos del contrato. ¿Sí? Básicamente, todas las formas de resolución se caracterizan porque, celebrado el contrato, y un contrato que dijimos no era nulo, tenemos que estar para todas estas figuras frente a un contrato libre de vicios, ¿sí? Que no esté afectado por la nulidad. Una circunstancia posterior a la celebración, sobreviniente, frustra la finalidad económico-social que el contrato estaba destinado a producir para una de las partes del contrato. Y en consecuencia, esa frustración de los fines socioeconómicos del contrato es la que autoriza a una de las partes y queda autorizada por previsión legal expresa o previsión contractual a declararlo resuelto. La resolución, como supuesto de ineficacia funcional, vamos a decirlo, pérdida de efectos del contrato, puede presentarse en distintos supuestos, que son los 3 que puede ver en la pantalla ahora: la condición resolutoria. Profe, disculpe, no está compartiendo la pantalla. Bueno. Gracias por avisarme. A ver ahora. Sí, ahora sí, gracias.
Bueno, perdón, señor, ¿estamos en clase? Entonces la resolución, como vicisitud del contrato que provoca esta falta de producción de efectos, se presenta de acuerdo a estas tres modalidades que hemos visto. Condición resolutoria, donde dijimos que la vigencia del contrato se supeditaba a un acontecimiento incierto y futuro, cuya verificación provocaba la resolución. Puede tratarse, en vez de una condición resolutoria, un plazo resolutorio, cuando la vigencia del contrato queda supeditado a un hecho necesario, forzoso y futuro. Por ejemplo, una fecha determinada. O una fecha que sabemos que va a llegar en algún momento, pero no sabemos cuándo, como ocurre en el caso del fallecimiento de una persona y el contrato de seguro de vida. Y el tercer supuesto de resolución es el pacto resolutorio, que puede estar expresamente previsto en el contrato o puede estar implícito en el contrato. Y está implícito por expresa disposición legal, que es lo que habíamos visto en la clase pasada, que es lo que anteriormente se denominaba el pacto comisorio. Usted me habló de resolución automática. Sí, profe, porque había en el libro todos estos, bueno, estos distintos supuestos justamente los trata como supuestos, pero después lo que es automática y facultativa habla de clases. ¿Y a qué se refiere con...? Que para mí, bueno, yo lo interpretaba como que seguía como una clasificación, tanto estos supuestos como estas ¿Pero en qué clases. caso habría una resolución automática? Bueno, Porque la resolución siempre exige una manifestación de voluntad de la parte. sí, Puede estar previsto en el contrato, si es el pacto resolutorio expreso, que es el supuesto que contempla el artículo 1086, en donde, digamos, la cláusula resolutoria o el pacto resolutorio hacen referencia a todas aquellas hipótesis en donde, por el incumplimiento de una de las partes a las prestaciones surgidas del contrato, se habilita a la otra a declarar la resolución. ¿Sí? sí, profe. Entonces, podemos redactar en un contrato determinado una cláusula resolutoria o un pacto resolutorio que diga que la falta de pago de tantas cuotas implicará automáticamente la resolución del contrato. Es decir, sin necesidad de que la parte perjudicada por el incumplimiento lo declare. Pero la resolución, antes de ser automática, en el sentido del ejemplo que le estoy dando, estuvo pactada expresamente. Sí, ¿Sí? entiendo. Sí, sí. Entonces, desde ese punto de vista, la clasificación del pacto resolutorio o las clases o especies de pacto resolutorio son simplemente el pacto resolutorio expreso, el que está previsto en el contrato, y ahí las partes pueden haber pactado lo que quieran, que la resolución era automática ante el incumplimiento o que requería un emplazamiento previo o una declaración previa. Sin embargo, fíjese que el artículo 1086 establece que las partes pueden pactar expresamente que la resolución se produzca en caso de incumplimientos genéricos o específicos debidamente identificados.
En este supuesto, la resolución surte efectos a partir que la parte interesada comunica a la incumplidora en forma fehaciente su voluntad de resolver. La ley dice, en esta parte final del artículo, que la resolución se produce cuando la parte afectada por el incumplimiento haga la declaración expresa. Pero podemos convenir en el contrato que sin necesidad de declaración va a haber resolución automática ante la falta de pago. Pero pactamos antes, ¿sí? Gracias, profe. Bueno. ¿Había alguna duda más por acá? No, eso es la fecha, plazo resolutorio. Para que haya condición, el acontecimiento al cual se subordina la eficacia del contrato es un acontecimiento incierto, no necesario, ¿sí? Aleatorio, puede o no ocurrir. En cambio, las fechas siempre van a llegar. Entonces no hay condición ahí, hay plazo. Aunque no sepamos cuándo, como le dije en el ejemplo de Rayen, hablemos de un contrato de fallecimiento, el seguro de vida, perdón, el fallecimiento del asegurado. Bueno, sigo con la consulta que me había hecho la señorita Silvana, que era referida a algo más. Sí, yo había dicho, bueno, había podido extraer de lo que leí las clases de vicisitudes, o Bien. los tipos eran la revocación, la rescisión, la resolución, y después usted habló de la ineficacia, y yo lo Sí, tomé como una clase de vicisitud. bueno, ahora vamos a hablar de eso con un Ah, poquito más de profundidad. pero es una clase de vicisitud la ineficacia. Mire, no. Ah, claro. La ineficacia es una categoría jurídica que engloba en la redacción actual que tiene el artículo 382 a dos especies puntuales o a dos formas de ineficacia que son la nulidad Y la y la inoponibilidad. imponibilidad. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Muy bien. Gracias, profe. Sí, de nada. Le amplío porque quiero ser totalmente honesto. En mi opinión, todas estas vicisitudes son supuestos de ineficacia, porque por alguna razón, por algún motivo, legal o contractual, el contrato que había sido celebrado no produce efectos, ningún efecto como en el caso de la nulidad, o si había nacido válido el contrato, por alguna de esas circunstancias, deja en algún momento de producir efectos. Entonces, en sentido amplio, todos son supuestos o casos de ineficacia. Sí, Pero profe, eso, si tenemos que subordinarnos a la elección o a la decisión que tomó el legislador en el 2014, cuando se sancionó el código, que empezó a regir un año después, el 382 nos dice que ineficacia es el género y las especies son la nulidad y la inoponibilidad. Yo no quiero aportarles confusión ni a los que están aquí presentes, ni a los que están en el Meet, ni a los que puedan ver la clase después, pero en esa interpretación personal, que no es antojadiza, sino que tiene un respaldo doctrinario que viene de antes de este código, todas las otras son formas de ineficacia. ¿Cuál es la diferencia entre la revocación, la rescisión y la resolución y la inoponibilidad? Bueno, que en los casos de resolución, rescisión y revocación, el contrato deja de producir efectos tanto para las partes como para todo tercero que pudiera verse eventualmente impactado o afectado por los efectos del contrato. Ya sabemos que el 1021, y en eso me estoy adelantando porque vamos a hablar del 1021, el principio general es el de la relatividad de los efectos de los contratos. Los contratos producen efectos solamente entre partes y en todo caso algunos terceros, pero no frente a los terceros en general o indiscriminadamente considerados. Entonces, en la rescisión, la revocación y la resolución, el contrato deja de producir efectos frente a partes y terceros en general.
Antes ahí había un contrato de locación, se resolvió por falta de pago del locatario, el locador lo declaró resuelto, no hay más contrato. El inmueble se puede volver a alquilar a quien lo quiera pagar. ¿Sí? Se revocó la donación. Los bienes que habían sido donados al donatario volvieron al patrimonio del donante. Bueno, no hubo más donación, se extinguió la donación. En cambio, en la inoponibilidad vamos a ver que el acto, después de la inoponibilidad, sigue produciendo algunos efectos, o para las partes que lo suscribieron, o para algunos terceros, y deja de producirlos para los otros. Entonces, a la inoponibilidad se la considera un supuesto de ineficacia funcional, porque el acto era válido, no hubo nulidad, la ineficacia no afectaba a los elementos esenciales, sino al desenvolvimiento ulterior del acto. La ineficacia es funcional y es relativa. En cambio, en la rescisión, la revocación y la resolución, la ineficacia, que también es funcional, es absoluta. Eso le completaría la clasificación. Sí, profe, totalmente. Muchas gracias. De nada. ¿Alguien me preguntaba algo por acá? En el caso de donación, bueno, pregunta acá el compañero, ¿qué pasa en el caso de una donación de un terreno baldío sobre el cual después el donatario construye una propiedad? ¿Y qué ocurre después en el caso de revocación de esa donación? Bueno, nosotros no podríamos escindir la construcción del inmueble. Entonces, el efecto restitutivo de la revocación de la donación, como el de otras figuras, como la resolución, se rige por la regla de la restitución de las cosas, ¿sí? Y la compensación de las mejoras según haya sido de buena fe o de mala fe. Si yo donante le notifico a usted la revocación de la donación y usted al día siguiente se pone a construir la casa, usted ya no era un poseedor de buena fe de ese bien, de ese terreno que yo le había donado. Entonces no me va a poder reclamar a mí la compensación de las mejoras. ¿Sí? Lo mismo los frutos percibidos de buena fe quedan en poder del donatario. En cambio, los que sean, si es de mala fe, tiene que devolver los que percibió y los que dejó de percibir por su culpa. Ah, no, que se pudra la cosecha, total, ya tengo que devolver el campo, no le voy a levantar las hojas. Que se pierda, no, va a tener que indemnizar daños y perjuicios. Pero es una situación más compleja, que por ahí excede un poco, pero recuerden que a partir del artículo 761 y siguientes están estas reglas, y allá en posesión, 1900 y pico, van a encontrar reglas referidas a este tema, a la de restitución de las cosas por efecto de la resolución, ¿sí? ¿Alguien más me iba a preguntar algo? Acá, ¿no? Bueno, ¿podemos avanzar? Vamos a ver esta vicisitud del contrato denominada frustración de la finalidad del contrato, frustración del fin del contrato. La frustración del fin del contrato es una vicisitud que autoriza a una de las partes del contrato a declarar resuelto el que hubiese celebrado si se dan las condiciones que están previstas en la norma. Esta vicisitud del contrato no estaba prevista en el régimen anterior, fue una novedad del Código Civil y Comercial, aunque existía toda una construcción doctrinaria y jurisprudencial desarrollada a lo largo de los años en torno a esta figura. Básicamente, bueno, podríamos leer la norma para que todos la puedan seguir.
la frustración definitiva de la finalidad del contrato autoriza a la parte perjudicada a declarar su resolución si tiene su causa, la frustración, en una alteración de carácter extraordinaria de las circunstancias existentes al tiempo de su celebración, ajena a las partes y que supera el riesgo asumido por la que es afectada. La resolución es operativa cuando esta parte comunica su declaración extintiva a la otra. Si la frustración de la finalidad es temporaria, hay derecho a resolución solo si se impide el cumplimiento oportuno de una obligación cuyo tiempo de ejecución es esencial. Esta forma, vean que ustedes que la norma solo permite una única salida cuando se frustra la finalidad que las partes perseguían al celebrar el contrato, y es la resolución. No hay posibilidad de un reajuste de las prestaciones como vimos el martes que existía en la imprevisión o en la excesiva onerosidad sobreviniente. La frustración del contrato, necesitamos estar frente a un contrato bilateral, oneroso y conmutativo, y de ejecución diferida. Es decir, que entre el momento de celebración y el momento de cumplimiento del contrato exista un plazo intermedio, no que sea un contrato instantáneo. En el contrato, en ese lapso comprendido entre la celebración y el cumplimiento, tiene que haber sobrevenido una circunstancia extraordinaria que altere las condiciones o las previsiones que tuvieron las partes al momento de celebrarlo y que constituyeran la finalidad perseguida por ellas en el contrato. Esa alteración que sobreviene con posterioridad al momento de la celebración tiene que haber sido de magnitud, ¿sí? Y tiene que haber sido ajena a las partes, es decir, ninguna de las partes tiene que haber causado y ya vamos a ir con un ejemplo, tiene que haber provocado con su actividad o con sus actos o con sus omisiones la frustración del interés. Vamos al ejemplo, uno simple. Una persona contrata un servicio de organización de eventos con motivo de la celebración de su futuro matrimonio. ¿Sí? Contrata en enero porque piensa casarse en septiembre. Se pactan las condiciones, se empieza a desarrollar la etapa de cumplimiento y está previsto que la celebración, la boda, es el 21 de septiembre. Bien. En mayo se termina el amor en esa pareja. ¿Para qué quiere una fiesta? ¿Sí? Es un ejemplo simple que muestra en qué radicaría esa alteración extraordinaria de las circunstancias para las cuales se celebró el contrato. Esa alteración, dijimos, tiene que ser ajena a la voluntad de las partes. Podríamos pensar en ejemplos extremos, pero no vamos a ingresar allí, ¿sí? Pero básicamente, la alteración le hace perder el interés jurídico, económico que tenía la parte en el cumplimiento del contrato. Y entonces eso autoriza a declarar resuelto el vínculo. Para que la resolución surta efectos, tiene que mediar declaración expresa de la parte afectada. Entre los requisitos que tenemos que considerar aquí, la doctrina destaca generalmente que la finalidad que se persigue con el contrato tiene que estar expresada en las cláusulas de la contratación.
¿sí? Por allí, en el ejemplo sencillo que hemos planteado, si el objeto del contrato es la organización completa de una boda, bueno, quizá no haga falta decir para qué querían contratar la boda, ¿sí? Si estaban todas las previsiones contractuales, pero podríamos tener un caso distinto, un poquito más complejo, en el supuesto en que una persona contratara con una empresa constructora el proyecto, ejecución de una estación de servicios, sistema llave en mano, en un determinado inmueble, por donde está previsto que dentro de determinado tiempo pase una autopista que está en construcción. Se comienza la obra, se comienzan a cumplir las prestaciones y resulta que en la mitad del desarrollo de ese contrato cambia el proyecto de la autovía, de la autopista, y la mueven 6 kilómetros. ¿Para qué quiero la estación de servicio? No va a pasar nadie por allí. ¿Sí? En la modificación del proyecto, la voluntad de las partes, tanto la constructora como el cliente que la contrató, es ajena. No lo sabían, no lo pudieron prever y demás. Y entonces autoriza a la parte que pierde interés, que sería el comitente de la empresa constructora, a declarar resuelto el contrato. Fíjense que acá tenemos que distinguir esta figura, la frustración de la finalidad del contrato, con el caso fortuito o la fuerza mayor, que ya sabemos que son acontecimientos imprevisibles o que habiendo podido ser previstos son inevitables, ¿sí? Aquí la fuerza mayor funciona como una excepción en la obligación de cumplir, porque ante la fuerza mayor, a la parte deudora de la obligación, le resulta imposible cumplir. ¿Sí? En cambio acá, al que contrata la construcción de la estación de servicio le resulta posible cumplir, pero no le sirve, no tiene utilidad jurídico-económica continuar en la celebración del contrato. Y también tenemos que distinguir la frustración de la finalidad de la excesiva onerosidad sobreviviente que vimos en la clase pasada, en donde el cumplimiento es posible, pero es excesivamente oneroso y eso rompe con con el carácter conmutativo que originariamente tenía el contrato para las partes. Entonces rompe la paridad en las prestaciones. Por eso en la imprevisión, además de la resolución, se puede pedir el reajuste. Y si la parte afectada por la excesiva onerosidad pide la resolución, ¿sí?, la otra puede ofrecer el reajuste equitativo y salva el contrato. ¿Dudas hasta acá? Sí. Fuerza mayor. ¿Cómo? La fuerza mayor en nuestro sistema funciona como un supuesto de extinción de la obligación sin culpa del deudor. Si se dan todos los requisitos para que se configure la fuerza mayor. ¿Sí? No es frustración de la finalidad. No, por eso. Entre la fuerza mayor y la frustración de la finalidad hay diferencias. ¿Sí? La fuerza mayor exime al deudor de cumplir, porque cumplir es imposible. ¿Sí? Cumplir es imposible. En cambio, en la frustración de la finalidad, el cumplimiento es posible, pero carece de interés, al menos para una de las partes. ¿Eh? Bueno, lo que hemos visto. En el caso de la frustración temporaria, que refiere la última parte de la norma, del artículo 1090, el derecho a declarar la resolución del contrato existe solo si la frustración impide el cumplimiento oportuno de una obligación que estaba sujeta a un plazo esencial. Para el caso de la boda. Si la empresa organizadora de eventos le dice a los novios que la contrataron, mire,
la boda está bárbara, pero no va a ser el 21 de septiembre. Tiene que ser el 20 de noviembre. No, no me interesa. Porque yo me caso el 21 de septiembre. ¿Sí? En ese caso puede. Por supuesto que en ese caso habría además, quizás, una sanción por daños y perjuicios. Bien. Habíamos empezado a ver nosotros normas referidas a la nulidad. ¿Sí? Habíamos empezado a comentar. ¿Las personas que están conectadas al Meet tienen alguna duda? ¿No? No, profe, todo bien. Bueno, dijimos que el artículo 382, que estaba por aquí, mencionaba que la ineficacia tiene sus categorías, ¿sí? Los actos jurídicos pueden ser ineficaces en razón de su nulidad o de su inoponibilidad respecto de determinadas personas. Esta es la norma a partir de la cual, yo les dije recién, que en el actual sistema la ineficacia es una categoría o un género que comprende a la nulidad y a la inoponibilidad como especies distintas, ¿sí? Entre la nulidad y la inoponibilidad hay grandísimas y muy profundas diferencias que yo estaría especialmente interesado en que ustedes conozcan y recuerden por el resto de su vida profesional, porque son sumamente trascendentes. Dijimos en la clase pasada que la nulidad es una forma de ineficacia que reviste el carácter de estructural y que consiste en una sanción legal de invalidez prevista por el ordenamiento jurídico en razón de que el acto de que se trata presenta vicios en sus elementos esenciales, en su estructura, que impiden la producción de sus efectos jurídicos propios. Nulidad en nuestro sistema siempre es sanción y siempre es invalidez. Si el acto es nulo, el acto es inválido. En cambio, en las otras vicisitudes, el contrato que se resuelve, el contrato que se rescinde, el contrato sujeto a un plazo resolutorio o a una condición resolutoria, o el contrato que se revocó, eran contratos válidos, pero en los que una circunstancia sobreviniente que surgió después los privó de efectos. Por eso hablamos, cuando decimos de algo de la nulidad, decimos es una ineficacia de tipo estructural. ¿Por qué? Porque sus elementos esenciales estaban viciados al momento mismo en que se celebró el acto. El tutor le estaba comprando los inmuebles a su pupilo. Hay una incapacidad absoluta, hay una incapacidad de derecho concreta y expresa para ese acto. Hay nulidad. Era un vicio en los sujetos, que no tenían aptitud jurídica para realizar la operación. Cualquier vicio que afecte al objeto del acto jurídico causa también su nulidad. ¿Por qué? Porque el objeto es otro de los elementos esenciales. Esto lo dijimos ya el martes y yo quiero dedicar unos segundos para reiterarlo. Vicios en la forma pueden también causar la nulidad absoluta del acto. Por ejemplo, el matrimonio que no se celebre de acuerdo a las especificaciones muy solemnes que exige nuestro Código Civil. Puede haber vicio en la forma, perdón, en la causa, como ocurre en los casos de el acto fraudulento o el fraude pauliano, y en el acto lesivo, en la lesión que vamos a ver
ahora. Y en cambio, en la inoponibilidad, la ineficacia es de otro tipo. Para que haya inoponibilidad, el acto tiene que ser válido. Si el acto es nulo, no produce ningún efecto. Al menos no produce los efectos que las partes querían que produjera. Va a producir otros, que son consecuencia de la nulidad y no del contrato. La nulidad, entonces, que es esta ineficacia estructural, esta sanción legal de invalidez, puede esgrimirse o invocarse por vía de acción o de excepción. En todos los casos, dice la parte final de este artículo 383, la nulidad debe sustanciarse. ¿Qué significa? Bueno, que la nulidad tiene que ser declarada por los jueces, tiene que ser reconocida por un juez en una resolución que ponga fin a un juicio donde se haya ventilado el asunto. La nulidad puede arguirse por vía de acción. Bueno, las partes, ante un contrato nulo, pueden iniciar un proceso judicial tendiente a que el juez declare la nulidad del contrato. Y en un juicio donde una parte, ante el incumplimiento de la otra, demande del deudor el cumplimiento de la obligación, el deudor puede oponer como defensa, como excepción, la nulidad del contrato. Señor juez, yo no cumplo porque ese contrato es nulo. Y habíamos visto en la clase pasada que el efecto de la nulidad cuando el contrato no estaba cumplido era impedir el cumplimiento, o sea, impide que se reclame o se accione para exigir el cumplimiento. La nulidad es una sanción legal, surge de la ley. Las partes en los contratos no pueden establecer por vía convencional causales de nulidad. Podrán plantear las otras vicisitudes: rescisión, revocación, resolución, en la forma que estimen, pero no establecer causales de nulidad. El artículo 384 prevé la conversión de los actos nulos. El acto nulo, dice la norma, puede convertirse en otro diferente, válido, cuyos requisitos esenciales satisfaga, si el fin práctico perseguido por las partes permite suponer que ellas lo habrían querido si hubiesen previsto la nulidad. La conversión del acto nulo en un acto válido es un instituto que estaba admitido por el régimen anterior del Código, surgía de manera implícita en diversas normas del Código de Vélez-Sarsfield, y en el Código actualmente vigente está como norma expresa. Básicamente, la conversión es aplicación del principio de conservación de los actos jurídicos, en donde, pese a la existencia de un vicio de nulidad, pueda reconducirse el acto que las partes querían otorgar y la finalidad que las partes querían obtener a través de otro acto jurídico. Una aplicación práctica y concreta de esta norma es la que establece que si el acto, por ejemplo, la transferencia de un inmueble, es nula por vicio de forma, porque no se otorgó la escritura traslativa de dominio y en consecuencia no se puede inscribir en el registro el inmueble a nombre del comprador, el acto no es válido, entonces, como traslación del dominio, pero se considera válido a los fines de entender que las partes se obligaron a elevar ese boleto de compraventa a escritura pública. Entonces, si las partes celebran una compraventa de inmueble en un boleto privado, no lo van a poder inscribir en el registro. ¿Por qué? Porque ese acto es nulo por vicio de forma, no es escritura. Pero las partes pueden demandarse para que la otra otorgue la escritura.
porque esa es la conversión que establece la ley. ¿Se entiende? Digamos, ¿logro explicarlo? Sí, sería intentar conservar el acto jurídico, ¿sí? Evitar los efectos de la nulidad, que es que el acto no produzca efectos, ¿sí? Sí, sí, sí. Pero es básicamente, es eso, convertirlo en uno válido si están dadas las condiciones mínimas para que ese otro acto exista, y eso conserva la finalidad jurídico-económica que las partes querían lograr. ¿No lo escuché? Bueno, sí, claro, sí, 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 sí. Sí, no, bueno, quedate 3 años y después se lo devolvés, no, era una compraventa. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es el sistema de nulidades que tenemos nosotros actualmente? A partir del artículo 386 empezamos a hablar de las clases o tipos de nulidad que reconoce nuestro derecho. Acá hubo un cambio entre lo que contemplaba el régimen anterior, en el Código de Vélez-Sarsfield, que era una doble clasificación de las nulidades entre actos nulos y anulables, que estaba una categoría que estaba basada en un criterio de distinción bastante cuestionable, y el otro sistema que distinguía entre nulidades absolutas y nulidades relativas. Esta segunda clasificación del viejo Código de Vélez es la que ha permanecido en el régimen actual. Nuestro sistema jurídico, entonces, contempla dos tipos de nulidades. Las nulidades absolutas, por un lado, y las nulidades relativas, por otra. ¿Cuál es el criterio que nos permite distinguir entre las nulidades absolutas y las nulidades relativas? Bueno, la jerarquía o la naturaleza de los intereses afectados por la nulidad. Son de nulidad absoluta aquellas que están establecidas en los intereses superiores del Estado, vamos a decirlo así. Las que protegen el orden público, la moral o las buenas costumbres, este estándar jurídico que todavía conservamos en nuestro derecho. Las nulidades absolutas son aquellas que protegen los principios que las partes no pueden dejar sin efecto en sus convenciones particulares. Por ejemplo, la comercialización de órganos y material anatómico humano está prohibida. ¿Sí? No pueden ser objeto de un acto jurídico. Bueno, si un acto jurídico prevé que cierta parte se compromete a proveerle a la otra 4 pulmones, 2 riñones y no sé qué, humanos, el contrato es absolutamente nulo por un vicio en el objeto, que es un objeto prohibido, y esa nulidad es absoluta. ¿Por qué? Porque la norma contra la violación o el vicio afecta el orden público. En cambio, las nulidades son relativas cuando el interés afectado por el acto nulo no es un interés superior, no forma parte del orden público, la moral y las buenas costumbres, sino que la nulidad está establecida para proteger un interés particular, privado, renunciable. Este es el criterio de distinción en nuestro sistema actual. Eso tiene, este criterio y esta clasificación tiene consecuencias en eso, ¿sí? Porque, lo vamos a ver ahora a partir del 387, que habla de las consecuencias de la nulidad absoluta. La nulidad absoluta puede declararse por el juez aún sin mediar petición de parte si es manifiesta en el momento de dictar sentencia. Puede alegarse por el Ministerio Público y por cualquier interesado, excepto por la parte que invoque la propia torpeza para lograr un provecho. No puede sanearse por la confirmación del acto ni por la prescripción. La nulidad absoluta, que como ya habrán entendido ustedes,
supone la figura más grave de las nulidades, tiene estas características, ¿sí? Es una nulidad que, si aparece manifiesta en el acto, puede ser declarada de oficio por los jueces, aunque no haya sido planteada ni como acción ni como excepción, ¿sí? El carácter de manifiesto hace referencia a si la nulidad surge con facilidad de la simple apreciación de las constancias del expediente o de la lectura del contrato o de las prestaciones comprometidas, o si necesita de cierta indagación. Bueno, como la nulidad protege los, los intereses de orden público, la moral y las buenas costumbres, el Ministerio Público puede también alegarla y solicitar su declaración. Y también por cualquier interesado, es decir, cualquier tercero. Por decir, oiga, mire, estos dos están contratando para la comercialización o el tráfico de órganos y material anatómico humano. No se puede. Hay interés público en evitar que esos contratos produzcan efectos y en consecuencia hay un interés en que sean declarados nulos. Es un principio general que la parte que ha dado lugar a la nulidad no pueda invocarla. Por eso dice que cualquier interesado puede invocar o alegar la nulidad, excepto la parte que invoque la propia torpeza para lograr un provecho. Esa parte serían los que contrataron en este caso muy extremo que uso para dar el ejemplo, ¿sí? Puede que no la pueda invocar, pero cuando el juez la vea, va a declarar la nulidad, ¿sí? No es que va a decir, no, usted no puede decir nada, así que este contrato que siga su curso, no. Va a declarar igualmente la nulidad. La nulidad absoluta es irrenunciable, es imprescriptible y es inconfirmable. Es decir, cuando el vicio es de nulidad absoluta, el acto no se puede sanear, no podemos salvarlo. Y por eso no hay ningún esfuerzo que las partes del contrato puedan hacer para remover el vicio. Tampoco se puede renunciar a esa nulidad. ¿Por qué? Porque protege intereses superiores en los cuales está interesado toda la nación, todo el sistema, y en consecuencia son indisponibles para las partes. Por eso también se sanciona expresamente a partir de esta norma la imprescriptibilidad, es decir, la acción para pedir la nulidad absoluta de cierto acto jurídico es imprescriptible. Antes, en el régimen anterior, existía toda una discusión doctrinaria a partir del artículo 1047 del Código de Vélez. Eso, imprescriptible e inconfirmable. ¿Sí? ¿Qué es la confirmación de los actos jurídicos? Bueno, es el saneamiento. La confirmación es un acto jurídico por el cual las partes que otorgaron un acto viciado por nulidad relativa remueven el vicio y sanean el acto. Con la confirmación, el acto deja de ser nulo de nulidad relativa, o sea, deja de estar afectado por la nulidad relativa y pasa a ser un acto perfectamente válido. Nulidad relativa, consecuencias. Me miro como si no hubiera entendido y yo me asusté. ¿No? La nulidad relativa, sí. ¿Podrá dar un ejemplo de nulidad relativa? Sí, ahora, pero déjeme que lea el 388 y vamos con los ejemplos. Gracias. La nulidad relativa solo puede declararse a instancia de las personas en cuyo beneficio se establece. Recapitulemos un poco. Hay nulidad relativa cuando el vicio protege intereses particulares y no intereses públicos, intereses en donde no está vinculado o afectado el orden público, la moral y las buenas costumbres,
y en consecuencia donde los derechos son renunciables. ¿Puede cerrar, por favor? Disculpe que lo moleste. Por eso, entonces, la nulidad relativa solo puede declararse a instancia de la parte interesada. ¿Cuál es la parte interesada? La persona en cuya protección o beneficio se instauró la nulidad. Excepcionalmente puede invocar la otra parte si es de buena fe y ha experimentado un perjuicio importante. Puede sanearse por la confirmación del acto y por la prescripción de la acción. La parte que obró con ausencia de capacidad de ejercicio para el acto no puede alegarla si obró con dolo. ¿Cuándo un acto es de nulidad relativa? Bueno, cuando hay un vicio en los sujetos, el objeto, la causa o la forma, que no afecta los intereses superiores del Estado, el orden público, la moral, las buenas costumbres. Por ejemplo, el acto celebrado por una persona que no ha cumplido 18 años, que tiene una capacidad de ejercicio limitada o es relativamente incapaz de ejercicio. Y resulta que lo tenemos al muchacho de 16 años que apareció celebrando un contrato de fianza o celebrando un contrato de compra-venta. No vamos a decir de un inmueble porque tenemos que tratar de explicar por qué el escribano no detectó que no tenía 18 años y que, bueno, que no tenía capacidad de ejercicio y que no debió nunca permitir esa escritura. Pero pensemos en una persona de 16 años que por su aspecto físico y demás, y otras condiciones que, por ejemplo, hagan pensar que tiene mucho más, va y celebra un contrato de compra-venta por una suma millonaria y compra semillas, ¿sí? O compra agroquímicos. Bueno, es un contrato de nulidad relativa. El sujeto no tenía capacidad jurídica para celebrar el contrato. La única persona, ese contrato, ¿pudo haberse celebrado? Sí, por supuesto. ¿Lo pudo haber comprado a los agroquímicos o a las semillas el menor de edad? Porque resulta que el menor es dueño de campos que se arriendan y que producen un ingreso, un flujo económico importante y es el que tiene patrimonio suficiente para afrontarlo. Sí, el menor puede comprar semillas, puede comprar lo que quiera a través de sus representantes legales. Resulta que acá fue él y firmó el contrato y dijo: yo pasado mañana te vengo y le pago la entrega y las 10 cuotas, acá está, yo firmo y voy a cumplir. Bueno, el único que puede invocar la nulidad de ese contrato es la persona afectada. En este caso, el menor, pero a través de su representante. El mayor que le vendió la semilla no podría decir: señor juez, vengo a solicitar la nulidad del contrato y le aviso que no voy a cumplir con la entrega porque este comprador era menor de edad y yo no me di cuenta. ¿Sí? La nulidad relativa protege, en este ejemplo, al incapaz. Entonces el incapaz, a través de su representante, es el único que puede invocar la nulidad. Como la nulidad relativa protege intereses particulares que son renunciables, el acto es confirmable. ¿Qué puede pasar? Que o sea, que el saneamiento del acto lo otorgue el representante legal, diciendo: mire, señor vendedor, no se preocupe, mi hijo, yo estaba de viaje, mi hijo vino solo, celebró el contrato, pero yo ahora le hacemos una adenda y yo lo confirmo y lo ratifico. Y sanea el vicio. ¿Sí? O le firmará una renuncia al padre diciendo: renuncio a plantear la nulidad del contrato de venta de semillas de tal fecha, y renuncia a invocar la nulidad. Y si llega a la mayor edad, también podría ocurrir, el comprador llega a los 18 años y ese día va y le paga la semilla que le debía. Lo está confirmando tácitamente el contrato. Ya no existe el vicio, pues ya cumplió 18, cuando paga lo que se había comprometido a abonar, está confirmando tácitamente el vicio, no hay acción de nulidad. ¿Sí? Y podría operar la prescripción. Cumplió 18 años, pasó
pasaron los 5 años, bueno, por la nulidad el plazo es menor, no plantea la acción de nulidad. Se extinguió. La parte protegida por la nulidad, en este caso la persona que no tenía 18, que es la única que lo puede alegar, pierde la facultad de alegarla si obró con dolo, si falsificó el DNI para hacerle creer al vendedor que no tenía 16, sino que tenía 22, bueno, en ese caso pierde el derecho a invocar la nulidad y a pedir la declaración. Sí. En caso de que el menor en este caso no pueda pagar, y el juicio descubre que ¿Quién descubre? o sea, en el juicio descubren que el menor fue menor en el momento que se le toca la ¿El juicio de qué es? No, yo le entiendo perfectamente el supuesto. Lo que estoy tratando de llevarlo a usted en el razonamiento para que me acompañe. ¿Quién inicia el juicio? El vendedor que no cobró. Bien. Y en base a lo que yo le dije recién, ¿qué significa que en el juicio se descubre qué? Que era menor. ¿Quién descubre? ¿Y cómo lo descubre? Y es lo que acabo de decir. La nulidad solamente puede ser invocada como acción o excepción, como vimos en el 383, por la persona a quien se protege. Si el vendedor de la semilla ante la mora demanda al menor por el cumplimiento del contrato, diciendo, oiga, usted firmó que me iba a pagar, págueme. Comparece el padre del menor al juicio, porque el deudor sigue siendo menor de edad, y dice, señor juez, vengo a comparecer esta hora de derecho, vengo a decir que la semilla estaba en mal estado, y que por eso no le voy a pagar. No invoca la nulidad, puede hacerlo, porque es un interés renunciable. Distinto es que el representante del menor, cuando comparezca citado en el juicio, diga, señor juez, este contrato es nulo, declárelo. O sea, no es que se descubre que la persona era menor. Cuando usted tira un informe de riesgo crediticio, un informe por el DNI al registro del Estado Civil, ya sabe cuántos años tenía al momento que lo firmó el contrato. El tema está en qué conducta adopta el demandado, el menor que comparecerá a través de su representante al momento de ser citado al juicio. Si invoca la nulidad y prueba que cuando lo firmó no tenía 18, el contrato va a ser nulo. Salvo que hubiera obrado con dolo, en cuyo caso le decir, no, usted no podía invocar la nulidad. Pague. ¿Alguna duda? Profesor, Sí. disculpe, ¿podría presentarse este tipo de nulidad en el caso de, por ejemplo, fraude con una tarjeta de crédito? Por ejemplo, si yo tengo tarjeta de crédito, alguien me obtiene mis datos, no sé cómo, y pide un préstamo a mi nombre. ¿Qué tiene que ver eso con la ¿Se nulidad puede, relativa? se puede pedir la nulidad del acto? ¿Cuál sería el acto? Y bueno, que en teoría yo habría pedido un préstamo, pero en realidad y bueno, y el banco o cualquiera me lo dio, pero no fui yo, sino quien fraguó los datos, o sea, que me robó los datos, por decir. O sea, usted no firmó ningún contrato. Exacto. Bueno, a ver, usted no firmó ningún contrato, no hay contrato. Lo que hubo fue un delito, una defraudación cometida por quien falsificó los datos en perjuicio del banco o eventualmente en perjuicio suyo si el banco primero le quisiera cobrar a usted. Está bien. Entonces no entrarías en la nulidad. No, porque usted no firmó nada. Bien. Usted no Gracias, otorgó el profe. contrato, de nada. Una pregunta, profe. Respecto a lo que se estaba planteando anteriormente en relación al juicio, eso quiere Al decir que menor. sí, la nulidad relativa no puede ejercerse de oficio.
No, por supuesto que no. Porque solamente puede invocar la nulidad relativa la persona en cuyo interés se consagra la nulidad. Lo que vimos recién. La nulidad relativa solo puede declararse a instancia de las personas en cuyo beneficio se establece. ¿Sí? Gracias, profe. De nada. Bueno, el artículo 389 distingue dos nociones que son el de la nulidad total y la nulidad parcial del acto jurídico. ¿Sí? La diferencia pareciera no ser complicada. Nulidad total es la que afecta a todo el acto jurídico. En cambio, la nulidad parcial es la que se extiende solo a una o varias de sus disposiciones. Y a partir de allí, la ley, la norma, le da al juez algunas pautas de interpretación a los efectos de que en un caso determinado pueda integrar el contrato a pesar de las cláusulas que se declaren nulas y darle una alternativa de subsistencia al acto jurídico. Esta es una aplicación más del principio de conservación del acto jurídico, que recién la compañera acá mencionaba cuando hablábamos de la otra norma. Por eso, el segundo párrafo establece que la nulidad de una disposición no afecta a las otras disposiciones válidas si son separables. Si las cláusulas no son separables, y no me refiero a gramatical o semánticamente, sino conceptualmente o jurídicamente por cómo están articuladas las prestaciones del contrato, y el acto en consecuencia no puede subsistir sin cumplir su finalidad, aunque la nulidad sea de alguna de las cláusulas, tendrá que declararse totalmente nulo el contrato. En la nulidad parcial, en caso de ser necesario, el juez debe integrar el acto de acuerdo a su naturaleza y los intereses que razonablemente pueden considerarse perseguidos por las partes. ¿Sí? La facultad del juez de integrar, que alguien me había mencionado acá en el aula, funciona como una especie de rearmado de rompecabezas al cual le faltan algunas piezas. ¿Sí? Si lo podemos conservar el acto, lo mantenemos. Categorías de ineficacia, volvemos al artículo 382, que establece que los actos jurídicos pueden ser ineficaces en razón de su nulidad, que ya dijimos es una ineficacia estructural, que supone que el vicio del acto jurídico afecta a uno de sus elementos esenciales, sujeto, objeto, causa, forma, y ese vicio está presente en el momento mismo en que se celebra el acto jurídico. Y la otra categoría de ineficacia es la inoponibilidad respecto de determinadas personas. Dijimos de la inoponibilidad que es una forma de ineficacia no estructural, sino funcional, y como es ineficacia funcional, el acto es válido, no puede haber nulidad. Cuando hay nulidad, no hablamos de nada más. Si el acto, creo que ya lo dije, les pido perdón por la reiteración, pero es, si ustedes comprenden estos conceptos y aprenden a separar las categorías de la ineficacia y de estas vicisitudes que estamos viendo, van a saber resolver muchísimos problemas y desafíos que les va a plantear el ejercicio profesional. Poder distinguir entre una nulidad y algo que no es nulidad es una gran herramienta para el ejercicio profesional. Bueno, el concepto de inoponibilidad, el que hemos dado ya, ¿sí? Una forma de ineficacia funcional que supone que el acto produce efectos para las partes y para los terceros, pero resulta ineficaz para otros sujetos que pueden haber sido afectados por el acto en cuestión. El artículo 396
en cuanto a los efectos del acto inoponible frente a terceros, establece que el acto inoponible no tiene efecto con respecto a terceros, excepto en los casos previstos por la ley. El acto inoponible puede llegar a serlo por diferentes motivos. Tenemos un primer caso que ustedes ya conocen muy bien, que es la inoponibilidad por incumplimiento de cierta publicidad registral o por el incumplimiento de cierto trámite o procedimiento exigido por la ley. Ustedes ya han visto la transferencia del Fondo de Comercio, ¿sí? Bueno, ¿alguien me puede recordar para qué sirve el procedimiento de transferencia del Fondo de Comercio? Para proteger a los acreedores ¿De quién? del deudor, del vendedor del fondo. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo los protege a los acreedores del vendedor del fondo la ley de transferencia y Fondo de Comercio? Está bien. ¿Y Que qué? no ven los Sigue un activos. procedimiento de venta. No, sí, sí, no hace falta que lo repitamos o que lo recordemos acá, pero pregunto, ¿cómo protege la ley y el procedimiento de transferencia y Fondo de Comercio a los acreedores del vendedor del fondo? Y que no le permite transferir únicamente los activos, los tiene que transferir de No, manera no, indivisible. Tiene que garantizar un fondo para satisfacer las deudas. no, no es así como los protege. La ley de transferencia de... Uno más, alguien que me lo diga. Tan cerca, va por ahí, pero... Y tienen que estar informados sobre que ese negocio se va a vender. Le mintió, le mintió. Le estoy exagerando, yo me estoy riendo acá porque quise hacer un chiste. No sé, es tan difícil esto que no veo las caras de ustedes que no hacemos más chistes. Bueno, ¿cómo opera la protección del régimen de transferencia de Fondo de Comercio? Si el vendedor del Fondo de Comercio le vende los activos y le pretende transferir los pasivos al comprador del Fondo de Comercio sin cumplir el trámite, la ley declara que esa transferencia, que sí la puede hacer, es inoponible a los acreedores del vendedor. Entonces, ¿qué pasaría si ese contrato de transferencia de Fondo de Comercio se celebra y se ejecuta sin cumplir con el trámite de la ley 11.867? El vendedor le transfirió todos los bienes que estaban dentro de su patrimonio, del estado patrimonial afectado a la actividad, el comprador pagó por esos bienes y supongamos que siguió con la operatoria en el mismo local. El día de mañana va a venir un acreedor del vendedor con un oficio de embargo librado en un juicio que tenía contra el vendedor, pensemos en un acreedor laboral que fue despedido sin causa, no le pagaron las indemnizaciones y demás, y hace el juicio, lo gana contra el vendedor, ejecuta la sentencia porque no cobró, y el juez ordena el embargo de los bienes. Va a ir con el oficio de embargo al local donde donde están los bienes que estaban afectados al Fondo de Comercio, y cuando el oficial de justicia empieza a embargar, el comprador, nuevo dueño de esos activos, le va a decir, no, pero discúlpeme, este juicio es contra Julián Gómez y yo soy Juan Fernández. A mí no me puede embargar porque estos bienes son míos, mira, acá está el contrato. Bueno, esa transferencia, que fue un acto válido, es decir, no nulo entre vendedor y comprador, y es eficaz y produjo efectos entre vendedor y comprador, porque uno le entregó la propiedad de los activos y el otro cobró la plata, es inoponible a los acreedores del vendedor. En consecuencia, ¿dónde vemos la inoponibilidad? Esos terceros, que son los acreedores del vendedor, se pueden comportar como si el acto de transferencia no hubiera existido, porque respecto de ellos no produjo efectos.
les es inoponible. Así funciona la inoponibilidad. No hay nulidad. No, porque para el ex trabajador despedido del vendedor que no cobró y que hizo juicio, ¿verdad? Esa transferencia es nula. No, no es nula. Es válida. Porque no cumplió un requisito legal que estaba fijado para que resulte oponible a los acreedores del vendedor, los acreedores del vendedor están autorizados a comportarse como si el acto no hubiera producido efectos. Básicamente como si el acto no existiera, como si esos bienes que hoy son del comprador Juan Fernández siguieran siendo o siguieran estando dentro del patrimonio del vendedor que no cumplió el trámite. ¿Logré explicarme? Cuando se transfiere un inmueble por escritura pública, ustedes ya conocen que en el sistema registral argentino, la transferencia de los inmuebles debe asentarse en un registro inmobiliario, ¿sí? Los registros inmobiliarios están regidos y regulados por una ley nacional, que es la 17.801, y en Córdoba tenemos un registro inmobiliario que se denomina Registro General de la Provincia. Esa inscripción registral de la transferencia del inmueble hace que la venta sea oponible a terceros. Entonces, la falta de inscripción de una transferencia de inmuebles en el registro de la propiedad es inoponible a terceros. ¿Qué significa? ¿Que el acto es nulo? No. Entre comprador y vendedor, el acto fue perfectamente válido y mantiene sus efectos. Pero es inoponible a los terceros. En consecuencia, un acreedor del vendedor, al igual que en la transferencia de fondo de comercio, puede embargar el inmueble que todavía está inscripto a nombre del vendedor, aunque ya lo haya comprado otro sujeto. ¿Por qué? Porque esa transferencia no le es oponible. Desde el momento en que la transferencia se inscribe en el registro y el anterior titular deje de serlo y pase a configurar como dueño el comprador, esa transferencia se torna oponible a los terceros, especialmente a los acreedores del vendedor. Profe, Sí, y después el primer vendedor va a estar obligado contra la persona a la cual se le embargaron los bienes por no no haber le- publicitado el ¿me acto. puede repetir porque no lo entendí? O sea, el primer vendedor, el cual tenía los acreedores, va a estar obligado a reponerle lo que se le embargó al comprador del inmueble, por ejemplo, en ese caso. No comprendo el ejemplo que me plantea, En discúlpeme. el caso de que no haya publicidad, no es oponible. O sea, que van a cobrar los deudores. Sí. Bien, y después, digamos, ese cobro se lo va a poder reclamar al vendedor original. Discúlpeme, señor Pfeiffer, que no, justo me estaba hablando acá una compañera. Creo que sí. ¿Me puede usted repetir, hablando un poquito más cerca del micrófono? Hola, ¿me escucha? Sí, sí, sí. En el caso me refiero de que, por ejemplo, no se haya hecho la publicidad del acto y que se le hayan embargado el bien, por ejemplo, el inmueble, por no haberlo registrado. Sí, se lo embargan al vendedor. Claro, pero el que originalmente le vendió el inmueble con la deuda va a estar obligado a devolverle. No, no, acá no estamos hablando de que el problema está en que no se pagó el precio del inmueble. Estamos diciendo que el vendedor, que no importa si le pagaron o no, el vendedor transfirió el inmueble, no lo tiene más en su poder, pero esa transferencia no se inscribió en el registro. Entonces, Bien. para los terceros, el inmueble sigue siendo de propiedad del vendedor. Yo no, Ah, en el bien. ejemplo no usé dos vendedores, usé uno solo, porque usted me dice el primer vendedor, no entendía a qué se Claro, refería. sería el que efectivamente es el dueño porque no se hizo la publicidad de la transferencia. ¿Me puede hablar un poquito más lento? Porque le juro que estoy... Que o sea, el primer vendedor No, el sería, primer vendedor no, hubo uno o sea, solo. el vendedor
El Sí, original sigue siendo el dueño porque no se hizo la publicidad. frente a terceros sí, Frente a terceros, sí, bien. pero con su comprador, él ya no es dueño. Por eso, en la inoponibilidad, los efectos jurídicos del acto divergen, se separan. Entonces tenemos que distinguir los efectos entre las partes y frente a terceros en general, y los efectos que frente a ciertos terceros se producen o no en el acto. Claro, y frente a ese comprador sigue también pasa, o sea, pasaría a ser un deudor, por así decirlo. Supongamos que ¿No? él le entregó ya una parte, no se hizo la transferencia, pero le entregó una parte del dinero. Ah, bueno, si además le debe parte del precio, seguirá siendo deudor del vendedor, pero no hace, para explicar inoponibilidad no necesitamos agregarle esa complejidad al ejemplo. Bien, no, era solo para saber que, No, cómo, no me digamos, malinterprete, no, cómo no lo estoy actúa el vetando, sino que, comprador, cómo ¿me actúa repite? él. ¿Me repite? No, me refiero que cómo actúa el comprador en el caso de que se haya, por ejemplo, embargado y ya haya pagado una parte del precio. Ah, bueno, tendrá que buscarse un buen abogado. Bien, Pero básicamente lo que debió haber hecho en su momento era inscribir la transferencia del inmueble. bien, ¿Sí? perfecto, Si entendido. no la transfirió, si no la inscribió, deberá ejercer las acciones de cumplimiento del contrato para que el vendedor le otorgue la escritura pública, o si hubo una escritura que algún escribano, por algún error, que sería una mala praxis, no inscribe en el registro, inscriban el inmueble en el registro libre de las medidas cautelares posteriores a su adquisición que se pudieran haber trabado sobre el inmueble. Perfecto, profe, Una gracias. acción de cumplimiento de contrato. Hay otros casos de inoponibilidad. A ver, perdón, tengo una duda. Transferencia de fondo de comercio. Sí. Al comprador, que es el dueño de los bienes. ¿Por qué es el dueño de los bienes? Porque el acto es válido y eficaz entre partes. Lo que es inoponible a ciertos terceros. Sí. Ese dueño no puede decir los bienes no son del anterior propietario del fondo, ahora son míos. ¿Por qué? Porque no cumplió con el procedimiento de transferencia, que es lo que le da oponibilidad a ese contrato de transferencia que sí firmaron y que sí es válido entre ellos, pero no es oponible a los terceros. Hay otros supuestos de inoponibilidad que se dan en la acción de fraude o fraude pauliano. La acción de fraude pauliano, Perdón, ¿por qué fraude pauliano? ¿Puede explicarlo brevemente? bueno, esta es una vieja acción que proviene del derecho romano. Y Pauliano fue el jurista que la describió y que autorizó en aquel viejo derecho romano el ejercicio de la acción. La acción de fraude es la acción que promueve un acreedor quirografario, un acreedor que no tiene privilegios para el cobro de su crédito, y que pretende declarar la inoponibilidad, precisamente, de las transferencias de bienes que haya otorgado su deudor después de haber comprometido, asumido la obligación, y que causaron su insolvencia. Una persona contrae un mutuo, solicita un préstamo de dinero a un banco. El banco analiza su perfil crediticio, su scoring, es apto, califica para determinada línea de créditos, le concede el préstamo. Al día siguiente, el deudor sale a enajenar fraudulentamente sus bienes para causar su insolvencia,
de manera de asegurarse que su acreedor, quien le dio el dinero, no va a cobrar. La acción de fraude tiene algunos elementos, el acreedor tiene que ser, el crédito tiene que ser quirografario, el crédito tiene que ser de fecha anterior a los actos de enajenación, las enajenaciones tienen que haber causado la insolvencia o agravado la insolvencia del deudor, y a su vez tiene que haber mediado un acuerdo fraudulento entre el deudor y las personas a quienes les transfirió los bienes. El objeto de este ejemplo no es hacerlos especialistas en fraude pauliano, pero sí quiero que entiendan cómo funciona. La acción de fraude, entonces, la promueve el acreedor perjudicado por los actos de enajenación que causan la insolvencia de su deudor, y la sentencia, en caso de que haga lugar a la demanda, va a declarar la inoponibilidad de esos actos de transferencia. Entonces, si lo que se vendió hubieran sido inmuebles, y esos inmuebles se enajenaron por escritura pública, y la escritura se registró, se inscribió correctamente en el registro de la propiedad, vamos a decir que esa enajenación es válida, no es nula, y es eficaz, produce efectos para vendedor y comprador del inmueble y para los terceros en general. Pero hay ciertos terceros que van a ser los acreedores que hayan promovido la acción de fraude, para quienes ese acto, y que hayan ganado el juicio, por supuesto, para quienes ese acto de transferencia va a ser inoponible. Y esos acreedores que ganaron la acción de fraude van a poder comportarse como si los bienes en cuestión, los inmuebles en este caso, siguieran dentro del patrimonio de su deudor. Y así como están en el registro a nombre del comprador, que es una persona distinta, que no es deudor del banco, bla, 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 la van a poder embargar, la van a poder subastar. ¿Por qué? Porque el acto de transferencia fue inoponible. No hay nulidad. El acto no se declara nulo y las cosas vuelven atrás, entonces el comprador le tiene que devolver el inmueble, y el vendedor, si recibió precio, lo tiene que devolver. No hay nulidad. El acto es válido y mantiene sus efectos entre las partes y en general todos los terceros, menos los acreedores que ejercieron la acción de fraude. Y en este caso, suponete que el acreedor que ejerció la acción de fraude y eso se sancionó, o sea, fue comprobado por un juez en proceso judicial. Hubo sentencia favorable, digamos. Hubo sentencia favorable. Es más cortito. Yo voy hacia ¿Quién es? el bien, como si fuera capital. Usted es el acreedor. Y entonces el que recibió el bien puede repetir contra el deudor que se lo vendió. El que compró el bien es codemandado en la acción de fraude. Ah, porque se supone que están... Hay un acuerdo, una connivencia o acuerdo fraudulento entre ellos. Entonces, la acción de fraude se dirige en contra del deudor y de la otra parte con quien concertó el acto fraudulento. Ese es encargo en partes iguales. Van a rematar el inmueble. Claro. Fuera de los bienes que adquirió, el tercero no es responsable del mutuo. ¿Me entiende? Pero no lo quiero meter en eso, porque eso Está bien, es el claro. objetivo de la clase. Perfecto. ¿Sí? Gracias. Bueno. Y hemos visto también otro supuesto de inoponibilidad el martes pasado. Dijimos que, y acá les pido mucha paciencia, son las 9:30 de la noche, es viernes, pero es importante que le prestemos atención y logremos distinguir esto que les voy a comentar. Cuando hay nulidad, ineficacia estructural, vicio congénito en los elementos sustanciales del acto, bla, 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 el acto es inválido, no produce ningún efecto, dijimos que el acto celebrado no produce efectos, pero la nulidad sí trae consecuencias. Y dijimos, si el acto no está ejecutado, no se puede demandar el cumplimiento. ¿Sí? Si el acto está ejecutado, se cumplió el contrato y se declara después la nulidad obliga a que las cosas vuelvan al estado anterior que tenían
al momento de celebración del acto jurídico. Entonces hay un efecto restitutorio. La nulidad tiene efecto retroactivo al momento del acto. Ese efecto retroactivo, que está consagrado por el artículo 390, tiene una excepción en el 392, y es el caso de los terceros subadquirentes de buena fe y a título oneroso de derechos reales sobre las cosas que deben restituirse. Entonces, cuando el acto se declara nulo, el acto deja de producir efectos entre las partes afectadas por el acto nulo, comprador y vendedor, donante y donatario, lo que fuere, locador y locatario, lo que fuere, y también el acto es nulo frente a los terceros en general. Pero hay ciertos terceros, que son los compradores a título oneroso de buena fe, adquirentes de derechos reales sobre el inmueble, para quienes la nulidad no produce efectos. Vamos a leer el 392. Todos los derechos reales o personales transmitidos a terceros sobre un inmueble o mueble registrable por una persona que ha resultado adquirente en virtud de un acto nulo quedan sin ningún valor y pueden ser reclamados directamente del tercero, excepto contra el subadquirente de derechos reales o personales de buena fe y a título oneroso. Entonces, esos terceros que adquirieron los derechos de buena fe y a título oneroso, resisten el efecto restitutorio de la nulidad. Para ellos, el acto que se declaró nulo, y que es el que les permitió a ellos ser titular de estos derechos, sigue siendo eficaz. ¿Por qué? Porque ellos obraron de buena fe, no tenían nada que ver con la nulidad y pagaron. ¿Cómo se resuelve el efecto de la nulidad? Bueno, entre la parte que tenía que devolver un inmueble, en vez de devolver el inmueble, va a tener que devolver lo que valía ese inmueble. ¿Por qué? Porque hay una inoponibilidad de los efectos de la nulidad. Tratamos de terminar, estamos un poquito. Bueno, el 397, seguimos con la inoponibilidad, establece que la inoponibilidad puede hacerse valer en cualquier momento sin perjuicio del derecho de la otra parte a oponer la prescripción o la caducidad. Esto es una concatenación de dos institutos distintos. La inoponibilidad como figura de ineficacia funcional relativa, ¿sí? Para algunas partes el acto sigue siendo productor de efectos, para otros no produce ninguno. Y a su vez, el derecho de la parte contra quien se pretende esgrimir la inoponibilidad es decir, no, su acción está prescripta. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de la acción de fraude que está sometida a un plazo de prescripción. Terminamos, por último, con la lesión o el acto lesivo. La lesión nosotros la estudiamos dentro de este capítulo 8 de vicisitudes de los actos jurídicos, y en realidad la lesión es un supuesto de nulidad del acto jurídico. El acto lesivo es un acto nulo. La lesión consiste en, o se conforma, cuando existe una notable desproporción en las prestaciones que surgen del contrato, obtenida por una de las partes, en perjuicio de la otra, y esa ventaja desproporcionada la obtiene la parte que resulta beneficiada por haberse aprovechado de cierta situación subjetiva
de la parte perjudicada. El acto lesivo, dijimos, es un supuesto de nulidad del acto jurídico porque el vicio afecta a la causa del contrato. La causa del contrato de que se trate está viciada por falta de buena fe, porque ese aprovechamiento implica un actuar intencional que procura, con la obtención de beneficios desproporcionados o injustificados, perjudicar a la otra parte. Por eso, y vamos a hacer una breve referencia, a esta vicisitud se le denomina la lesión subjetiva objetiva. ¿Por qué? Porque los elementos que permiten la configuración son de dos tipos. Hay dos elementos subjetivos. Primero, la situación de inferioridad de la víctima, que la ley describe como supuestos de debilidad mental, inexperiencia o necesidad de la víctima. Y un segundo elemento subjetivo que debe estar presente en quien comete la lesión, en la parte beneficiada que obtiene la notable desproporción, que es el aprovechamiento de esas circunstancias. El elemento objetivo es justamente eso, la ventaja patrimonial que una de las partes obtiene de manera injustificada. Clásico ejemplo de estos actos lesivos son supuestos en donde una de las partes, viendo que la otra es que carece de experiencia o que posee alguna situación que sin llegar a causar la incapacidad o la declaración de insanía o de demencia de la parte contratante, lo pone en una inferioridad de condiciones a la hora de negociar. Entonces, hablamos de la persona o del comerciante pícaro que le vende una baratija a una persona que es inexperta, que no conoce el métier, que no conoce, por ejemplo, de piedras preciosas, y le dice que es un diamante muy valioso y le vende un pedacito de cualquier cristal que no lo tiene. O la parte que, aprovechándose de la necesidad económica imperiosa de una persona, lo convence para adquirir cierto bien muy valioso por muy bajo precio. Allí se configuran los dos elementos, ¿sí? Los dos elementos subjetivos, la inferioridad de la víctima, el aprovechamiento, y a su vez el resultado objetivo, que siempre es indispensable. El acto lesivo le tiene que permitir al que comete el aprovechamiento, le tiene que permitir la obtención de una ventaja patrimonial desproporcionada, una notable ventaja, y que esté injustificada. La lesión puede ocasionar la nulidad o puede también ocasionar la modificación de los actos jurídicos, la readecuación o reajuste de las prestaciones. El segundo párrafo establece que se presume, excepto prueba en contrario, que existe la explotación o el aprovechamiento en caso de notable desproporción en las prestaciones. Si la ventaja que obtuvo una de las partes fue absolutamente desproporcionada, escandalosa, se presume que hubo tal aprovechamiento, salvo que se pruebe que no lo hubo. Los cálculos para establecer la magnitud de la desproporción tienen que hacerse, dice la norma, según valores al tiempo del acto, y la desproporción tiene que subsistir en el momento de la demanda, porque el daño debe ser subsistente, el daño patrimonial tiene que ser subsistente. El afectado tiene opción para, es decir, la parte que sufrió el aprovechamiento, tiene acción para demandar la nulidad
o para demandar también un reajuste equitativo del convenio. Pero la acción de nulidad se transformará obligatoriamente en acción de reajuste si ese reajuste es ofrecido por el demandado al contestar la demanda. Básicamente implicaría un reconocimiento de que hubo desproporción, de que el acto fue lesivo y también de que hubo aprovechamiento. Y dice, bueno, recompongamos la ecuación económica de este contrato, yo ofrezco complementar las prestaciones a mi cargo de tal manera. Y la acción derivada del acto lesivo solamente puede ser ejercida por la víctima perjudicada o por sus herederos. Es decir, no es transmisible, o puede ser objeto de cesión. ¿Dudas? ¿Cómo se le llama a esta acción de ir y decir, he sido lesionado? Discúlpeme, no le entendí. ¿Cómo se le llama a la acción de ir a decir a un juez, he sido lesionado? Bueno, vengo a iniciar demanda por lesión subjetiva u objetiva. Vengo a demandar la nulidad por lesión del acto jurídico. Bueno, gracias, profe. Profe, ¿sí Sí. o sí se tienen que dar los dos elementos subjetivos para que exista lesión? Sí, debe estar presente porque Conjuntamente. uno es un elemento que se presenta en la víctima y otro es el elemento subjetivo presente en la voluntad del victimario, de quien obtiene la ventaja. Uno Bien, es la sí. necesidad, debilidad mental o inexperiencia de la víctima y el otro es el aprovechamiento de esas circunstancias que hace quien obtiene la ventaja patrimonial. Si se da uno solo, no sería lesión. No. Por eso, porque si no hubo aprovechamiento, la otra parte no hizo nada malo. Claro, sí, pero por ejemplo, o sea, yo estaba pensando lo siguiente. Yo tengo un auto que sé que vale 10 en el mercado, pero usted viene y le gusta, y yo le pacto el auto que vale 50 y usted acepta. O sea, me estaría aprovechando, pero como a usted le gustó, o sea, Bueno, lo ahora, pagó, digamos. algunos compradores a veces nos encaprichamos con algunos bienes. Por Si, eso, si habría yo, aprovechamiento, pero... no, nos encaprichamos, quise decir, hay gente que paga precios exorbitantes por cosas que no lo valen. Ujú. La notable desproporción o la notable ventaja patrimonial no configura por sí sola el acto lesivo. Ah, bien, perfecto, Si gracias. no da lo mismo, volvemos al ejemplo y quizá, no sé, el más feliz. Aquel, no sé, empresario destacado de la venta de automóviles que sale a recorrer los campos del interior de la provincia y resulta que encuentra en un galpón tirado una joya de los que los coleccionistas mueren por tener y golpea, no sé, golpea las manos, aparece una persona sencilla de campo, dice, oiga, don, ¿y esa chatarra que tiene ahí? ¿No quiere que me la lleve, así le hago espacio? No, dice, eso es, no sé, esa es una joya que buscan todos los coleccionistas, pero igual se la vendo barata. Si no hubo inexperiencia, debilidad mental o necesidad de la víctima, no importa que el otro haya hecho un buen negocio. ¿Me entiende? Tienen que Sí, darse sí. todos los elementos. Bien, bien, gracias. De nada. ¿Alguna duda más? Estamos en condiciones de poner fin a la clase. Vamos a dejar de grabar. Les agradezco la atención y los despido hasta la próxima. Chao, profe. Gracias. Que les vaya muy bien. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Chao, profe. Que ande muy bien.